Buenos días, sus señorías. Mi nombre es Fortunata Jacinta y aquí da comienzo esta nueva entrega que lleva el título en interrogación: ¿Es Estados Unidos un país racista? En esta ocasión tenemos también una entrega en formato entrevista, porque ya tenemos al otro lado de la pantalla a nuestro invitado especial del día. Pero antes de nada, permitidme que os recuerde que sigue abierta la convocatoria para participar en los cuartos encuentros forjados que tendrán lugar aquí en Salamanca el primer fin de semana de febrero. Abajo, como siempre, en la caja de descripción del vídeo, y también lo voy a poner en el foro de debate de YouTube, os voy a dejar el enlace para que veáis todas las condiciones, quiénes son los ponentes, cuáles son los temas importantísimos, filosofía política para entender el presente. Además, filosofía política, no cualquier filosofía, sino desde luego, en mi opinión, la más potente que está ahora mismo a nuestra disposición. Todos los detalles con unas actividades extraordinarias para el jueves, aquellas personas que puedan desplazarse con algún día de antelación. Bueno, pues tenemos algún evento especial en el histórico Aula Magna de la Universidad Pontificia de Salamanca, de la mano de una catedrática en filosofía. Pues tendremos acceso a una conferencia sobre la Escuela de Salamanca, importantísima, presente, pasado y futuro de la Escuela de Salamanca. Y muchísimas más actividades. Por tanto, animaos, veníos aquí. Estamos en un lugar absolutamente pues privilegiado, la Casa de los Padres Paules, con sus claustros, sus jardines, su alojamiento, su comida, todo a unos precios muy accesibles, y por supuesto pues la presencia de nuestros profesores en este caso. Por tanto, con esto ya lo dejo dicho. Abajo, caja de descripción de YouTube, enlace para apuntaros a los cuartos encuentros forjados, filosofía política para entender el presente. Y ahora ya sí, voy a cambiar de pantalla y vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado de hoy, que es José Luis Pozo Fajarnés, que ya nos saluda desde el otro lado de la pantalla. José Luis, José Chu para los amigos, ¿qué tal estás? Estoy estupendamente y ahora aquí contigo en tu programa Forja, Fortunata y Jacinta, más contento todavía. Es la segunda vez, yo creo que estoy por aquí, porque tuvimos ya una charla sobre el libro este de filosofía del cine, y Exacto. junto con Luis Carlos, ¿verdad? Esta es la segunda vez que me invitas. Exacto. Y ahora, pues con la ocasión de la publicación de un nuevo libro que lleva precisamente este título, ¿Es Estados Unidos un país racista? Aquí Eh, tengo. vamos a, vamos a enseñarlo en pantalla, efectivamente. ¿Es Estados Unidos un país racista?, que se acaba de publicar. Está disponible, José Chu, a través de la plataforma de Amazon, tanto en España, atención, como en Estados Unidos. Luego voy a poner también en la caja de descripción del vídeo los dos enlaces para aquellos que nos escuchen desde Estados Unidos, que me consta que son bastantes. Bueno, pues que tenéis acceso a este manual. Cuéntanos un poquito los orígenes de esta investigación, de este trabajo, y luego ya, porque yo tengo aquí preparado pues todo un guión, como siempre, que Jacinta es muy ordenada. Pero cuéntanos un poquito cuáles son los orígenes, de dónde surge la necesidad de escribir esta especie de manual, y en apoyo a quién, porque yo tengo entendido que está muy dirigido, bueno, pues a toda la hispanidad en su conjunto, pero en particular a los hispanos que viven en los Estados Unidos. Sí, pues la verdad es que tiene bastante que ver contigo también, el origen ¿Ah? de este libro, porque la idea surge, no es mía, surge de un amigo común que, por cierto, en el libro le agradezco, ¿no? Pues porque ha estado muy encima, animándome, echándole un vistazo a lo que se iba escribiendo, y ayudándome, ¿no? En algunos aspectos, ¿eh? Este mozo se llama David, como solo pone David, ¿eh? Él me ha dicho que no quiere que aparezcan los apellidos, pues por cuestiones personales, ¿verdad? Entonces este mozo, cuando estábamos en los anteriores encuentros forjados, acabas de invitar a tus oyentes a los nuevos, pues los del año pasado, hace más de un año que fueron, yo quiero recordar, o un año más o menos. Entonces, en un momento determinado, este David me cogió por banda
pues porque por algunas cuestiones que habían surgido. Yo creo que fue en la conferencia de Atilana Guerrero, ¿no? Que tuvimos unas preguntas y entonces él estaba interesado en hacer algo así, ¿no? Él le llamó panfleto, un panfleto que sirviera pues para que los hispanos que están viviendo en Estados Unidos, pues que tienen una serie de dificultades pues, muy concretas, ¿no? Que son cada vez más, pues para que adquirieran cierta conciencia, ¿no? De cuál es el papel que están jugando tanto en la economía como en la política de los Estados Unidos, ¿verdad? Si utilizamos el símil marxista, podríamos decir, para que tomen conciencia de clase. Vamos a poner clase entre comillas, porque la verdad es que lo de la clase ni siquiera Marx lo definió perfectamente, ¿no? Quizá porque clase no es que sea un concepto, sino que es una idea que ha ido... No tiene nada que ver lo que entendía Marx por clase a finales del siglo XIX o en la tercera última parte del siglo XIX a lo que entendemos en el siglo XXI. Vamos, que clase es una idea. Por eso el símil es que tomaran conciencia, ¿no? De clase por el símil marxista, pero que se den cuenta de eso, del papel que pueden jugar en Estados Unidos un colectivo que cada vez es más y más grande, ¿no? Este amigo nuestro común, porque tú también lo conoces, ¿verdad? Pues está muy interesado, ¿no? En que este colectivo hispano y católico, él sobre todo también incidía en la idea de católico, porque no se puede desligar, ¿no? Lo hispano y lo católico, pues en América desde hace 500 años, ¿verdad? Desde que los españoles llegan a América, y no solo a Sudamérica o a Centroamérica, sino a Norteamérica, porque ya sabemos todos que llegaron hasta el Gran Noroeste, ¿verdad? La mitad de los Estados Unidos actuales, pues, o más quizá, fueron pateados por muchos de los conquistadores, entre comillas, españoles, ¿verdad? Y ahí está la impronta de lo español y de lo católico, que de estas cuestiones pues se van tratando en el libro, ¿verdad? La impronta que ahí dejaron los españoles, que fue en parte eliminada hasta donde pudieron, pues por los que luego se quedaron con el cotarro, ¿verdad? Que fueron los anglosajones, ¿no? Blancos y protestantes, los que dominan ahora, los que tienen el poder, por así decir, en los Estados Unidos desde que en 1776 hicieran su particular emancipación de los que entonces mandaban en Estados Unidos, que no eran Estados Unidos todavía, en lo que eran las colonias o la colonia de Estados Unidos, que eran los ingleses, ¿verdad? La Inglaterra, el rey de Inglaterra en un momento determinado, cuando ve las posibilidades que tienen estos colonos que habían llegado allí, los hacen suyos, ¿no? Porque en un principio, nada, solo les interesaban las industrias, ¿no? La Plymouth, la londinense, para sacar de allí materias primas y tal. En el momento que empiezan a organizarse socialmente allí los anglosajones, pues ahí ven que hay más posibilidades todavía y el rey de Inglaterra dice, esto es una colonia inglesa, y la conforma como colonia, pero bueno, que dura pues eso, unos 100 años más o menos, ¿no? Porque se van a independizar como todo el mundo sabe. Bueno, pues vamos a irnos primero un poquito más atrás, Josechu. Nos has planteado un poquito pues, esa circunstancia de los Estados Unidos en el momento en que emergen y se empiezan a configurar como una nación, pero yo te voy a preguntar previamente, bueno, primero, permíteme, porque tengo aquí planteadas una serie de preguntas que son las que están empujando de alguna manera la investigación. ¿Nacen los Estados Unidos desde coordenadas racistas y supremacistas? Esa es una pregunta a la que tú das respuesta en el libro. ¿Sigue siéndolo? Esa es otra de las preguntas que se plantean. ¿Da razones en contra? Bueno, pues no, ya sí lo fue, pero ya no lo es. O está en camino de dejar de serlo. Bueno, todas esas cuestiones. O también das argumentos para decir, sí, sigue habiendo ahí un pozo supremacista. En este sentido, pues habría que abordar las preguntas, por ejemplo, ¿en qué sentido se puede seguir hablando de una sociedad racista? En un sentido, llamémoslo sistémico, en el sentido de que todavía hay un plano jurídico en el que se están dictando
reglas de discriminación racial por motivos raciales, o estamos hablando más bien de un supremacismo a un nivel sociológico en determinadas capas. Bueno, toda esa complejidad ahora me vas a ir contando un poco cómo las vas resolviendo. Y por último, lo que has apuntado es cómo afecta esta situación precisamente a esa población hispana que es tan importante. Yo he recopilado luego lo contaré, algunos datos acerca de la población hispana que ahora mismo habita en los Estados Unidos, además con la expresión jurídica de ciudadanos de jure en Estados Unidos, que además es una población que está en crecimiento y que de alguna manera Estados Unidos va a tener que asimilar. Entonces, pero por empezar por algún sitio. Sí, Está sí, en, porque... está en la cabeza de todos, Joséchu. WASP, el término WASP. Entonces, si quieres, podemos empezar a desgranar un poco cuáles son esas siglas del inglés, WASP, y luego ya te sigo preguntando cosas. De momento, ¿a qué hace referencia el término WASP? Bueno, el término WASP podríamos decir que es el que vertebra, los WASP son los blancos anglosajones y protestantes, ¿de acuerdo? La matriz que desde que Estados Unidos es Estados Unidos, pues está dirigiendo el país, por así decirlo, y organizándolo política y económicamente, ¿verdad? En el origen tenemos a los blancos anglosajones y desde el origen, bueno, aquí vamos a tener que atender a la historia, ¿de acuerdo? Si atendemos a la historia hay que fijarse en blancos y anglosajones, porque luego el protestante vendrá añadido, como es normal, ¿verdad? El protestantismo nace pues hace 500 años, mientras que estos anglosajones pues tienen bastantes más años. Y entonces hay que decir, ¿en qué se parecen los anglosajones? Que originarios, ¿no? Porque hay que decir de dónde vienen esta etnia, estas poblaciones, esta cultura, de dónde vienen, y si son los mismos anglosajones que hay ahora en Estados Unidos. Bueno, pues yo defiendo que sí, que hay una linealidad, ha habido una evolución, ¿no? En su cultura, en su modo de entender el mundo, pero que ahí están soportando un modo de hacer, un modo de ser, una ideología, ¿no? Un modo de entender al hombre sobre todo, pues que sigue presente. Bueno, pero aquí hay que decir muchas cosas. Bueno, de entrada, ¿quiénes son los anglosajones? Blancos y anglosajones. Bueno, pues son unas tribus que viven en el norte, lo que ahora es el norte de Alemania, podríamos decir, ¿verdad? Estos germanos, pues había otras muchas tribus, ¿verdad? Cuando cae el Imperio Romano, siglo V, principios del siglo V, bueno, finales del IV, principios del siglo V, son los que penetran en todo el Imperio Romano, ¿verdad? Pues a Italia van los ostrogodos, a Hispania van los visigodos, a Francia los francos, y los anglosajones se van a Inglaterra. La diferencia entre estas tribus germanas, de luego que es bastante diferente, porque no tiene nada que ver cómo funcionaban los visigodos, los ostrogodos o los francos a cómo funcionaban los anglosajones. Cuando los francos entran en Francia, pues allí pues no se mezclan, hay mestizaje, lo mismo que los visigodos en España o los ostrogodos en Italia, ¿de acuerdo? Pero las tribus anglas, de los anglos, la de los sajones, las de los jutos también, y alguna otra por ahí mínima, cuando llegan a Inglaterra, estos no. Estos lo que hacen con los britanos que estaban allí desangelados, porque ya el Imperio Romano ya no les cuidaba en absoluto, porque estos anglos y estos sajones, oriundos de ahí, del norte de lo que ahora es Alemania, ¿verdad? Entran allí a saco y acaban con los britanos. Y los pocos que quedan, pues los esclavizan, ¿no? Los celtas se van desplazando, celtas que tampoco, algunos no habían sido romanizados del todo, ¿verdad? Pero los britanos eran los que hablaban en latín en Inglaterra, ¿no? Pues poco a poco, pues incluso tienen que saltar el charco, se van a Irlanda, algunos llegan hasta las costas españolas, ¿verdad? ¿Huyendo de qué? Huyendo de estos bárbaros en sentido estricto, ¿de acuerdo? Entonces, además el cristianismo que tenían los britanos, pues se olvida totalmente. En el siglo V y el siglo VI, el cristianismo desaparece de Inglaterra. Lo que pasa es que el Papa Gregorio I, que creo que es Gregorio Magno,
pues preocupado por lo que estaba pasando en las islas, en la isla sobre todo, en la Gran Bretaña, pues manda allí a un benedictino que se llama Agustín, y Agustín consigue evangelizar a estos bárbaros, a estos anglos, a estos sajones, ¿no? Y por cierto, el Agustín este es el primer arzobispo de Canterbury, estamos en el siglo VI después de Cristo. Bueno, el caso es que los anglosajones no se mezclan en absoluto con estos esclavos que han hecho, ni con los celtas, ni con ninguno. El supremacismo, el racismo inveterado que tienen estas tribus lo mantienen y lo siguen manteniendo hasta la actualidad. Bueno, el caso es que, bueno, Britano, por ejemplo, es Arturo, ¿verdad? Bueno, no nos vamos a meter con la leyenda de Arturo, pues serían los últimos britanos, ¿no? Que al final los anglosajones acabarían con ellos. Lo que pasa es que los anglosajones también van a tener problemas, porque el siglo VIII, siglo IX, vienen las invasiones vikingas y que estos no son cristianos, ¿no? Y van tomando muchos territorios, pero luego vendrán los normandos, que sí que son cristianos, pero son 4 y lo que hacen es desplazarlos del poder. Desplazan del poder a los anglosajones, ¿verdad? Pero bueno, los anglosajones son tantos que al final, pues el modo de entender, el modo de controlar la economía, el modo de la política, al final los normandos se adecuan, se asimilan a esa mayoría, aunque estos normandos, que también son germanos, ¿verdad?, pues hayan tomado el poder durante un largo tiempo, ¿verdad? Pero bueno, al final los normandos estos se asimilan, desde luego, y podemos decir que los que están viviendo en Inglaterra son anglosajones y siguen siendo anglosajones. Estos anglosajones son los que van a desarrollar el imperio inglés en un principio frente al español, porque claro, quieren ampliar su poder, sus territorios, cuando los que lo consiguen hacer son los españoles. Estoy hablando de la época, pues, de Carlos I, de Felipe II, ¿verdad?, de los Austrias, ¿no? Aun con todo, en esta época, pues estos anglosajones, pues de la mano, empieza con Enrique VIII. Se puede decir que el imperialismo inglés empieza con Enrique VIII, pero sobre todo con su hija. No la primera, que es la que se casa con Felipe II, ¿no?, que es la nieta de los reyes católicos, Catalina, sino con Isabel I, la famosa reina virgen, que se queda sin herederos, porque era virgen, claro, lo dice el apelativo, ¿no? Y aunque había matado a su prima, a la católica María Estuardo, reina de Escocia, pues el que va a pasar a ser rey de Inglaterra va a dejar de ser un Tudor, como era Isabel, y va a pasar a ser un Estuardo, que será Jacobo I. Jacobo I ya manda empresas, hasta al norte de América. Sabe que es la zona menos controlada por los hispanos y católicos. Bueno, el anticatolicismo es tremendo en Inglaterra. Ya sabemos todos que aquí, pues, Isabel I, Jacobo, luego después Carlos, no dejaron un católico o un amigo de los católicos, ¿no? Ahí hay unas leyes absolutamente férreas contra los católicos, y el posterior Cromwell también, ¿no? Cromwell hace escabechinas auténticas, sobre todo con los católicos irlandeses, ¿verdad? Pero bueno, lo que hicieron antes estos reyes, sobre todo Isabel, es acabar con todos los católicos en ese triste lugar que se llama Tyburn, ¿no? Donde pues ajusticiaban sobre todo a los católicos, pues como podemos verlo en la película esta de los escoceses, de Wallace, de William Wallace, que les abrían la tripa, les sacaban las tripas, luego los ahorcaban, antes de que se murieran los soltaban y luego los descoyuntaban. O sea, era todo un espectáculo cómo se cargaban los ingleses a los enemigos de su religión, ¿no? Los anglicanos a los católicos. En ese triste lugar que está absorbido, por cierto, por la gran ciudad de Londres. Antes estaba alejado del centro londinense, pero ahora es una especie de zona que está incluida ya, Tyburn, en la gran urbe londinense, ¿verdad? Bueno, pues este imperio, hemos dicho, ¿no?, que en la época de Jacobo I van a llegar allí las empresas, pero los puritanos, que eran los que habían hecho que alcanzara el poder Isabel, la reina Isabel, al final pierden comba, son los anglicanos los que
los que van a ordenar la Gran Bretaña y todos los territorios ingleses, ¿verdad? Y entonces, y además a los puritanos estos calvinistas les parecen los anglicanos igual que los católicos, y dicen, estos son igual que los católicos, son unos degenerados y tal, y entonces de entrada se van a Holanda, pero allí los holandeses también les parecen que son unos degenerados porque hay mucho libertinaje. Y es cuando deciden dar el salto a donde ya han llegado estas empresas. Ellos quieren ir a Maryland, quieren ir como el rey Jacobo, no me acuerdo cómo se llama, Jaime, no me acuerdo cómo se llama la ciudad que habían inaugurado estas empresas, pero tiene que ver con el nombre, a ver, Jaime es Jacobo, bueno, un nombre parecido. Jamestown, me parece que es James. Se me cruzan. Es que como hay tantos nombres que son el mismo, Jacobo es el mismo nombre que Yago, que Santiago, entonces ya, y en inglés James, es verdad, tenía que irme al inglés. Bueno, pues estos calvinistas deciden pagar como pueden el barco que está yendo ya allí, que es el famoso Mayflower, ¿verdad? Estos dicen, es como los de las pateras de ahora, estaban arruinados, y luego ya pagaremos luego. Y entonces se montaron al barco teniendo en cuenta que tendrían que pagar la deuda del viaje. Y querían ir a Jamestown, pero al final no pudieron llegar por las tormentas, llegaron a lo que ahora es Boston, ¿no? Lo que es Massachusetts, y ahí es donde se formaron las 13 colonias. Bueno, pues allí las 13 colonias, 11 de ellas son puritanas, calvinistas, son los que se llaman los Pilgrim, conocidos por todo el mundo. Solo había una colonia luterana, solo una, y otra católica, era la dedicada a la Virgen María, Maryland, aunque yo creo que fueron 2 o 3 generaciones las que duraron siendo católicos, porque la presión, ¿no?, calvinista hizo que cambiaran de religión, que se protestantizaran rápidamente. O sea que todas estas 13 colonias, con el paso del tiempo, se protestantizaron. ¿Qué es lo que hicieron estos puritanos, estos pilgrim, con los indígenas que había allí? Hicieron lo mismo que los españoles, que los habían hecho cristianos, que les habían hecho ciudades, que les habían hecho universidades, que les habían hecho imprentas. No, lo que hicieron fue matarlos. Y quedarse con su territorio, quedarse con nada, y además con lo que luego se llamará, bueno, una vez ya que se hizo Estados Unidos y tal, lo que se llamará el destino manifiesto. Los protestantes calvinistas se consideran un poco como, bueno, un poco no, se consideran como herederos del Antiguo Testamento, como los elegidos de Dios, ¿verdad? Y entonces estos elegidos de Dios se mezcla con el calvinismo triunfador, ¿verdad? Y entonces ellos tienen que copar todo ese territorio porque son los elegidos y además son los superiores y todos los demás son inferiores. Y entonces, como además son cristianos y se salvan por la fe, pueden hacer lo que quieran, entre otras cosas, matar indiscriminadamente. ¿Qué es lo que hicieron? ¿Es lo mismo que están haciendo ahora los estadounidenses? No. Bueno, de todas formas, vamos a ir paso a paso. Muy bien el recorrido hasta este momento que, bueno, pues lo vamos a aprovechar para incidir una vez más en que hay distintos modelos de imperio. Aquí tenemos por antonomasia, ¿no? El modelo... la clasificación que presenta Gustavo Bueno, que no está presentada en clave moral, siempre tenemos que hacer esta precisión, ¿verdad?, entre imperio generador e imperio depredador, sino que tiene que ver precisamente con cómo aterrizan las estructuras del Estado y las instituciones en unos territorios o en otro, dependiendo de quién es el Estado portador de esas políticas, ¿no? Entonces aquí tenemos, frente a las características del imperialismo depredador de Estados Unidos, en ese proceso de expansión del este, las 13 colonias hacia el oeste, que lo que hay es exclusión de las poblaciones nativas, ¿verdad? Mientras que en los territorios
Por simplificar, tampoco vamos a hacer aquí, que ya está muy trabajado en el canal. Lo que caracteriza al Imperio español y también al Imperio romano, por ejemplo, es precisamente la asimilación y es el reconocimiento jurídico de esas poblaciones como propias, como en el caso español, como súbditos de la corona española, hombres libres con todos sus derechos de propiedad. Entonces, bueno, aquí tenemos ya una primera distinción importantísima. Ahora, si quieres, Joséchu, abundas un poquito. Vamos a hacer un recordatorio a Miguel Ángel Navarro Crego, que también acostumbra mucho a hablar de este periodo. Él está muy especializado en este periodo precisamente de expansión de las 13 colonias hacia el oeste, y como él también nos habla de esa jerarquización social rigurosa que persiste durante todas estas décadas, que son los WASP en la cúspide de la jerarquía social. Por debajo estarían los irlandeses, que sí, vale, son blancos, pero son católicos, por tanto, para abajo. Luego, para no equivocarme, a ver, que los tengo aquí, luego estarían los mexicanos, que bueno, empiezan a tener cierta condescendencia con ellos. A los hispanos se les desprecia por muchísimas razones, pero no se les mata de una forma indiscriminada. Luego tenemos a los negros, a los que se consideran pues sujetos efectivamente con mucha fortaleza física, pero incapacitados para la inteligencia. Y por último tendríamos a los indios, que en la perspectiva de estas poblaciones anglosajonas WASP, pues son interpretados como infrahumanos. Estarían un poquito por encima de los animales, pero básicamente se puede proceder con ellos como con la caza mayor, se les puede aniquilar. Mira, tengo aquí apuntado también el caso de David Hume y de José de Acosta, que era un jesuita y naturalista español del siglo XVI, que lo que está diciendo, para ver un poco esta comparativa entre unas formas y otras de entender la antropología humana, ¿verdad? José de Acosta en el siglo XVI ya está diciendo que el desarrollo de la inteligencia depende de la crianza, del entorno social, que diríamos ahora, ¿no? Y de estas cuestiones, de la educación. David Hume, sin embargo, que ya está pues atravesado por otras tradiciones y otras ideologías, pues va a sostener que es la biología, que está en la biología se encuentran los elementos que justifican la superioridad de unas razas frente a otras. Joséchu, ¿por dónde quieres agarrar? ¿Nos metemos ya en racismo científico, ese mal llamado racismo científico? Bien, Por donde quieras. voy a hacer alguna pequeña aclaración de estas cuestiones que has tocado. Bueno, de entrada, en el libro, Miguel Ángel Navarro Crego hace el epílogo precisamente del libro, tratando cuestiones que tienen que ver con lo que acabas de decir y cómo se llevan, sobre todo cómo las ha tratado el cine, ¿no? Yo Eso es. En el libro también trato cuestiones que tienen que ver con el cine, porque tanto Miguel Ángel Navarro Crego como yo pues somos bastante cinéfilos, nos gusta mucho el cine y hemos escrito mucho sobre el cine, ¿verdad? Entonces, él tiene ese tratamiento como epílogo, ¿no? La parte final del libro trata precisamente de estas cuestiones desde mi óptica, desde mi lectura, y Miguel Ángel da ahí la puntada final. Y el prólogo introductorio lo hace pues un autor que es bastante conocido en Estados Unidos, que es Pedro Fernández Barbadillo, que ha escrito pues libros que tienen mucho que ver con estas cuestiones, como por ejemplo Los Césares del Imperio Americano, que lo tengo ahí justo está, o otros que tienen mucho que ver con esta temática, ¿verdad? Con esta temática de confrontación, aunque él no utiliza en absoluto la terminología de materialismo filosófico, de imperios generadores y depredadores, pero sí está la conexión de lo católico frente a lo protestante, ¿verdad? Y bueno, y otros muchos temas muy interesantes que ha tratado previamente a mi escrito Pedro Fernández Barbadillo y que ha tenido pues la deferencia de escribirme el prólogo, la verdad, y le estoy muy agradecido. Respecto de estos autores que has mencionado, desde luego, ¿no? Están en el libro, está tanto lo que nos dice Hume, ¿no? Y no solo Hume, sino
lo que dice Kant o lo que dice Rousseau, todas estas cuestiones, porque eran unos racistas, todos estos eran unos racistas. Dice que sí, estaban hablando de la igualdad tiene que ver con la Ilustración, pero es la igualdad de los blancos, los que dicen que son iguales, los blancos y los negros, bueno, los indios y luego los negros, serán autores pues como Vitoria, como el que acabas de mencionar, que está también, lo tengo presente en el libro, Acosta, o el mismo Francisco Suárez, ¿de acuerdo? Y ahí lo que cambia no es que seamos diferentes poligenísticamente hablando, por el tema del poligenismo, que lo trataremos ahora cuando hablemos de la ciencia, ¿no? Los fundamentos científicos del racismo. Sino que los españoles van a ser monogenistas, ¿verdad? Hay estos que son católicos, ¿no? Vitoria, Acosta son católicos. Y la gran diferencia entre los indios de Norteamérica, esto expresado por Acosta, y los españoles que llegan allí, son diferencias que podríamos llamar ahora culturales. Si se les educa a los indios, van a ser iguales. ¿Por qué? Porque son hijos de Dios. Esta es la idea del católico, ¿de acuerdo? La igualdad expresada por el catolicismo y perfectamente definida por Santo Tomás, ¿verdad? Bueno, en general por la teología cristiana, ¿verdad? Bueno, y quiero hacer mención aquí de una cuestión, ya, y nos metemos también con el contraste de lo católico y lo protestante para incidir en el apelativo protestante de los WASP, ¿no? Blanco, anglosajón, protestante. Y es lo que decía Locke, que Locke también es un autor que merece la pena señalarlo. Y además quiero aquí señalarlo de una manera contundente, porque normalmente cuando en segundo de bachillerato se estudia Locke, para hablar de la tolerancia, ¿no? Y entonces siempre se saca a colación la famosa carta sobre la tolerancia de John Locke, ¿no? Pero es que resulta que John Locke, 10 años antes, escribió el ensayo sobre la tolerancia. Y ahí viene a decir cosas muy parecidas a lo que dirá 10 años después en su carta, mucho más escueta, de la tolerancia, salvo lo más importante para mí, que es que en el ensayo sobre la tolerancia lo que dice Locke es que se puede tolerar cualquier modo de entender la religión, de doctrina religiosa, salvo la católica. Los católicos, los papistas, él dice los papistas no pueden ser tolerados. ¿Qué pasa luego en la carta sobre la tolerancia? Pues yo qué sé lo que pasaría. El caso es que no es que rompiera las ediciones de su ensayo anterior, ¿de acuerdo? En esto Locke no se aleja un ápice del protestantismo, del anglicanismo y del protestantismo, que es el odio al papado, el odio a lo católico, y la destrucción de lo católico, y en parte la destrucción de lo español, porque lo español y lo católico han ido perfectamente hermanados desde que España, desde el principio de España, ¿no? Desde que los españoles, con los primeros emperadores, Alfonso II, Alfonso III, empiezan a ampliar el territorio frente a los musulmanes y luego a ampliarlo cuando se pasan las barreras fronterizas de la península y se llega a América, a Oceanía y a todos los lugares. El catolicismo, porque lo que se hace es hacer católicos, ¿no? Hacer cristianos. Lo que pasa es que justo cuando empieza el Imperio Español es justo cuando Lutero empieza a ir contra el catolicismo y, por tanto, también contra lo español, ¿verdad? Muy bien. Y retomamos... sobre todo pensando que Lutero está contra Carlos V, contra Carlos I. Vamos, contra Carlos I, lo que quiere decir es que no se me vayan estos, que si se me hacen protestantes, aquí ya pierdo el poder, ¿no? de la Alemania, ¿no? Eso, nada, solo eso, perdona. Vale, pues como veas, hechos estos apuntes, ¿retomamos la cuestión del racismo científico, mal llamado científico, o pasamos ya a otras cuestiones? El racismo científico es que hay tantas y tantas cosas que decir, pero bueno, hay que señalar algunas cuestiones muy importantes. Vamos a ver, la fundamentación científica del racismo se puede decir que es paralela a los imperialismos que van a ir para arriba mientras que el español va para abajo. O sea, a partir del siglo XVIII empieza a haber una justificación científica del racismo.
los primeros autores, pues bueno, los que empiezan a clasificar a los hombres, pues dependiendo de las razas. En la Edad Media ya había una diferenciación racial, en parte dependiente de la geografía. Incluso, esto lo menciono también en el libro, ¿no? Incluso los Reyes Magos, pues uno era blanco, el otro era negro, y ahora, aunque se ha perdido, pero Gaspar era amarillo. Durante toda la Edad Media, Gaspar era amarillo. Bueno, pues desde el siglo XVIII pues hay distintos autores que van a tratar de expresar la diferencia racial de los seres humanos, empezando pues por un famoso botánico, se llama Ray, inglés, que hace diferentes clasificaciones de las plantas, pero poniendo el acento en que las plantas no se pueden, que las plantas, podríamos decir especies, lo que pasa es que no utiliza el término, que las especies de las plantas no se pueden cambiar, que estas especies son de esta manera, esta de la otra, que es lo que luego los distintos autores van a defender como poligenismo. El poligenismo no cabe en la hibridación, es lo que dirá más adelante Weismann en la época de Darwin, de que no hay posibilidad, que están perfectamente marcadas las distintas subespecies, podríamos decir, o las distintas razas. Y entonces hay unas que son de una manera, otras que son de otras. ¿Cuál es la superior? La blanca. La raza blanca es la superior, y las demás razas que surgen de distintos Adanes o de distintas Evas, pues entonces pues son, como las describirá luego Linneo, diciendo pues que los negros pues que les gusta la juerga, bailar, que los indios son indolentes, porque la clasificación que hace de las razas Linneo, ¿no?, en la obra magna, en las distintas ediciones que va haciendo Linneo, no solo va a decir cuestiones que tienen que ver con lo físico, sino que va a definirlos por cuestiones que tienen que ver con estas interpretaciones, vamos a decir, culturales, para que nos entienda todo el mundo, ¿no? O de modos de ser, o de modos de ser de las distintas razas. Aquí se utiliza el término raza, ¿de acuerdo? Bueno, pues después de Linneo, pues ya tendremos a Darwin, que yo creo que será el que más argumentos va a dar, pues para que los que van a venir posteriormente, que van a ser los padres de la eugenesia, algunos coetáneos de Darwin, como Thomas Huxley, ¿verdad?, el que le llaman el bulldog de Darwin, aunque algunos consideran que muchas de las ideas de Huxley pues van a ser tomadas por Darwin, o sea que influyó de una manera mucho más contundente de la que se suele apreciar, ¿verdad? Parece ser que Huxley como si fuera simplemente pues la voz de Darwin. No. Thomas Huxley también influyó en Darwin, igual que influyó Spencer, ¿no? Ya sabemos que si Darwin habla de evolución, pues es porque le convence Spencer, ¿verdad? Porque en la primera edición de La evolución de las especies utiliza el término transformismo, transformismo. Bueno, pues las ideas de Galton, que es yerno, si no me confundo, es yerno de Darwin, pues son la posibilidad de eliminar las razas inferiores. En el sentido del poligenismo, que hemos señalado antes, ¿no?, que lo lleva el poligenismo, que es una idea teológica, podríamos decir, la hace científica Weismann o Weismann, como le queramos llamar. Como es alemán, Weismann, vamos a llamarle, ¿verdad? Weismann es el que dice que que aquí las distintas razas son muy diferentes y unas son superiores y otras son inferiores. Y entonces de lo que se trata es de que si queremos hacer una raza que sea, pues, la mejor y mantenerla, lo que hay que hacer es eliminar las razas inferiores. ¿Cómo? Pues haciendo que no se reproduzcan, ¿verdad? Incluso al final se llegará, pues, a lo que hacen, no solo los nazis, sino, bueno, los nazis son los que lo llevan más a la práctica, ¿verdad? Matarlos directamente, ¿verdad? Que es lo que vimos en los campos de concentración. Pero este modo de eliminar, ¿no?, a las razas diferentes, pues se hacía en Estados Unidos, muy cerca, sobre todo en laboratorios, bueno, en instituciones muy cercanas a Nueva York, concretamente, donde se promovía que los anglosajones, blancos y protestantes tuvieran muchos hijos, se les premiaba, mientras que mediante operaciones quirúrgicas
pues a los que eran indios, negros, pues de las razas inferiores, pues se les operaban pues para que no tuvieran descendencia, ¿de acuerdo? Esto es lo que se llamaba la eugenesia, que se lleva a la práctica en Alemania de una manera mucho más... bueno, todos conocemos lo que hacía Mengele, ¿verdad? En Auschwitz, por ejemplo, o cómo funcionaron los crematorios y antes las cámaras de gas, ¿verdad? Para acabar con los que no eran de la raza aria. Raza aria que también estas clasificaciones llevarían a que se expresara como tal. Gobineau es bueno, antes de Gobineau está este que es... no me acuerdo, un inglés que se hace alemán, ¿no? Y no me acuerdo cómo se llama. Espera un momentito, que se me ha ido el santo al pirulí. Ahora te digo... Es que hay tanta gente, chica. Blumenbach, ¿de acuerdo? Blumenbach. Es el que introduce el término raza aria, caucásica, perdón. El que introduce el término raza aria es Max Miller, ¿de acuerdo? Max Miller. La raza aria, que será pues la raza superior, esta que viene por la línea poligénica más adecuada y que es la que tiene que sobreponerse a todas las demás por ser inferiores. Bueno, a grandes rasgos, ¿no? Porque son demasiadas cuestiones las que tendríamos que tocar, pero están en el libro. Muy bien. Pues mira, yo he aprovechado también porque me estaba viniendo a la cabeza el caso de Margaret Sanger, a la que elogió Hillary Clinton, y que era eugenista, efectivamente, y estaba, a ver, es que lo tengo aquí delante de los ojos. En 1921 dice: la eugenesia es la vía más adecuada y exhaustiva para resolver la discriminación racial, política y los problemas sociales. Ella está también vinculada al Planned Parenthood, que es una de las, bueno, la mayor central abortista que hay en Estados Unidos, y precisamente lo que hacía era promover el aborto de las mujeres negras embarazadas. Entonces, bueno, si te parece, podemos ir ya situándonos en tiempos más recientes. ¿O quieres cerrar de alguna manera esto que nos comentabas? El inglés que se hace alemán no era este que te nombró, sino Chamberlain. Es Chamberlain, que se me ha cruzado personaje. Chamberlain es el que lo hacen, el que le dan la medalla, la cruz de hierro casi, ¿no? Los alemanes, porque es el que defiende la raza aria, considerando que él, que es anglosajón, es igual que los arios germanos. O sea, él considera, Chamberlain, que los anglosajones son igual de arios que son que los germanos, ¿no? De la Alemania de la época de principios del siglo XX, del cambio de siglo, ¿no? Y de los austriacos, ¿verdad? Un ejemplo como el de esta señora, y además la gente igual se sorprende, el primero de los Roosevelt era un auténtico racista. Hay una carta famosa que está precisamente en el libro, la he conseguido, está en inglés y está rodeado lo que dice Roosevelt, y traducido al español es lo siguiente. Roosevelt: los degenerados no deben reproducirse. Esto está diciendo en 1910, más o menos, por ahí anda la cosa, a principios del siglo XXI. Y hay una cuestión también que es importante señalar, que aunque no sea las ciencias duras como la biología, ¿verdad?, que es la que va a dar argumentos para la eugenesia, pues están también las ciencias sociales. Y las ciencias sociales nos van de la mano, sobre todo, de un personaje pues, de finales del siglo XIX, que se llama Desmoulins, que es francés, pero considera que los franceses pues que están degenerados ya. Los franceses para Desmoulins son tan socialistas, les llama socialistas, pues como son los alemanes, porque es la época del Kulturkampf, se han hecho socialistas los alemanes, o los italianos, o bueno, los españoles, ni socialistas, unos degenerados son para este Desmoulins, ¿no? Y además teniendo en cuenta que cuando se traduce el libro a español hay un señor, un krausista negro legendario que escribe 50 o 60 páginas introductorias, un periodista y político, un tal Alba Bonifaz, que está totalmente de acuerdo, ¿no?, con estas ideas supremacistas de Desmoulins.
el supremacismo de Molins no es un supremacismo de una ciencia biológica, sino que es un supremacismo que podemos decir que son de ideas sociales, por así decir, porque dice que los anglosajones son superiores y son los que van a ordenar y van a mandar en el mundo, y sobre todo se fijan en los anglosajones de Estados Unidos, ¿eh? Los anglosajones de Estados Unidos, lo dice reiteradas veces, es porque son individualistas y porque son liberales. La idea del liberalismo, el liberalismo entendido en el sentido del negocio, del hacer, de tener libre la posibilidad relacionado con lo económico, ¿de acuerdo? Todo lo más alejado del socialismo de la economía, ¿verdad? Y ese individualismo que hace que los padres, desde muy temprana edad, a los hijos que tienen, en Estados Unidos sobre todo, al principio también en Inglaterra, pero en el momento que está escribiendo está hablando de Molins de los Estados Unidos, pues le dicen a los hijos que se tienen que sacar ellos las castañas del fuego. Que un poco lo que también nos cuenta Luis Carlos Martín Jiménez en un artículo hablando de las películas de Disney, que siempre... Los niños siempre se quedan solos. En parte, esta es la educación en la que se está fijando de Molins, que dan los anglosajones, los WASPs, a sus hijos, ¿no? Que tienen que, desde muy temprana edad, pues vivir solos y procurarse las castañas. Pensemos yo qué sé, en Blancanieves. Bueno, Hansel y Gretel, no sé si son muy ingleses, pero yo creo que también es de esa misma zona. Bueno, en general, ¿no? Pinocho también es un niño solo, ¿verdad? Bueno, en general, todas estas películas que las lleva Disney para educar allí a esos hijos que tienen que sacarse las castañas del fuego, que tienen que ser individualistas y que tienen que levantar el país porque son los mejores, son los mejores, los anglosajones. Venga. Bueno, pues mira, se me estaba viniendo a la cabeza que habrá penetrado también por esas vías y por otras, porque aquí las fuentes son varias, pero en Suecia las políticas que empezaron a activar gubernamentalmente en Suecia en los años 70, que es precisamente la desvinculación de los hijos respecto de los padres y de los padres respecto de los hijos, y que son en el sentido de que de eso, de la libertad individual, del individuo átomo que tiene que hacerse a sí mismo y que no tiene por qué soportar la carga familiar de cuidar a un padre cuando está enfermo. Políticas que han dado y se están viendo ya los resultados de las tremendas tragedias que se están viviendo a nivel social ahora mismo en Suecia, de la cantidad de individuos que mueren solos en sus casas y que se enteran a lo mejor al cabo de meses, porque como lo tienen además todo telemáticamente programado, pues las facturas se siguen pagando, el alquiler se sigue pagando y bueno, pues al cabo de los meses alguien se interesa por fulanito de tal y derriban la puerta y fulanito de tal lleva 5 meses muerto en su apartamento, completamente solo. Entonces, bueno, simplemente por apuntar también algunas de las desgraciadas consecuencias de llevar al límite, además por vía de la política, son los políticos los que ponen en marcha estos planes y programas de liberación del individuo, por decirlo así, también en Suecia, que también está vinculada con estas cosas que estás hablando. Sí, ¿qué es lo que estamos viendo en las películas desde hace más de 100 años? Porque el cine, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, el cine americano es lo que ha estado educando a la población europea en este tipo de ideario. El hombre solo ante el peligro, el individuo solo ante la sociedad. Este individualismo que lo han mamado los europeos a través del medio de comunicación de masas que durante varias décadas es el que ha marcado cómo debe de ser la gente en estos sitios al que han llegado a estas películas, ¿verdad? O sea que es otra de las vías, ¿sabes? Otra de las vías de llegar a este individualismo que ha procurado los efectos y que estamos viendo en el caso de Suecia sus dramáticas consecuencias. Si te parece, tengo aquí anotados algunos datos. Por cierto, también creo que es conveniente que apuntemos el hecho de que esas doctrinas de ese racismo mal llamado científico, porque realmente es un pseudocientífico, penetra también en España por vías muy concretas, que son, por ejemplo, en el catalanismo cultural a través de Pompeyo Gener y muchos otros, evidentemente, pero este es como el más descarnado, que viene Sabino Arana, y además
se autoproclaman arios precisamente frente a las razas degeneradas castellanas, que son el resto de los españoles. Bueno, simplemente dejarlo apuntado, que a veces se nos olvidan estas cuestiones. Vamos a ver, Joséchu, yo tengo aquí anotado. Yo creo que Por tenemos que ejemplo, hablar de lo que pasa ahora, pero bueno, dime. sí, por eso te iba a decir. Yo tengo simplemente anotado para que quede bien impregnado en las retinas, ¿verdad? No es hasta el año 1924 cuando se aprueba la ley de ciudadanía india en Estados Unidos. Es decir, hasta 1924 la población indígena no tiene el reconocimiento jurídico, político, como ciudadanos, con todos los derechos y todavía esto de jure, pero de facto todavía tienen problemas. En fin, ¿qué más cosas? Las leyes de segregación racial, por cierto, promovidas por el gobierno demócrata hasta 1964, pero de jure, porque de facto todavía hay problemas. Y el caso también de Australia con los aborígenes, que no son reconocidos como ciudadanos hasta 1967, pero como digo, arrastrando todavía a día de hoy muchos problemas, aunque solo sea a nivel social, aunque no sea de jure esa discriminación. Joséchu, ¿por dónde quieres que tiremos? ¿Nos situamos ya en la cuestión hispana en Estados Unidos? Déjame decir unas cosas y me voy directamente a lo hispano en Estados Unidos. Vale. La ley Brown era muy parecida al apartheid de Sudáfrica, absolutamente parecida. Cuando se elimina esa ley, sin embargo, sigue habiendo racismo y por eso vendrán las luchas de los negros en la época de los años 60, ¿verdad? Para conseguir derechos civiles. Ahí están los Panteras Negras cometiendo barbaridades, desde luego, también. No se quedaron cortos. Y así me sirve para introducir justo el colofón, que es lo que está pasando ahora con los hispanos. Introducir lo que pasó con los Panteras Negras, por ejemplo, en los 60, yo creo que viene bastante a cuento, ¿no? Vamos a pensar una cosa, un dato que nos lleve al colofón del libro. A principios del siglo XX, el 90% de los estudiantes de las universidades norteamericanas eran WASP. El 90, 85, 90%. Y luego pues había de otras etnias, pues el resto, ¿verdad? En la actualidad se calcula, bueno, esto es un dato que puede bailar, ¿no? Pues que no son ni el 25%, puede ser que sea el 20%. El resto, pues son afroamericanos, no voy a decir negros, orientales, hispanos, el resto. Podemos decir, además, ya no hay leyes de segregación, desde luego, no hay leyes de segregación. Lo que pasa es que está la ideología. Una cosa es que no haya leyes y otra cosa es que esté la ideología WASP. Y lo más importante, que es en lo que quiero incidir como colofón. Vamos a ver. Los WASP ahora mismo pues son los que tienen los poderes. Gustavo Bueno, primero en el ensayo de las categorías políticas y luego en Panfleto contra la Democracia, nos hace una clasificación de los poderes en 18 poderes distintos. Capas, el Estado tiene tres capas fundamentales y cada una de estas capas tiene 3 poderes distintos. Bueno, los estadounidenses, desde luego que están copando todos los poderes descendentes, los copan los WASP, quiero decir, no los estadounidenses, ¿no? En la capa conjuntiva, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, ¿verdad? En el ejecutivo hay algún hispano, últimamente están metiendo algún hispano, pero vamos, contaos con los dedos de una mano, En el poder legislativo parece ser que esta última... Hay casi 600 entre senadores y congresistas. Y puede ser que haya un 7% o un 8% de hispanos. Aquí, pero en esta última legislatura, que ha sido una especie de espaldarazo a los hispanos, supongo que para ganar el voto de una población que está alcanzando el 20% en Estados Unidos. Un 20% más o menos en Estados Unidos hablan en español, son hispanos. Sí. Y luego en el Poder Judicial no hay ninguno. Bueno, si hay alguno, pues de casualidad. O sea, que podemos decir que en la capa conjuntiva... ¿Qué es lo que ocurre? Pues que aunque no estén en el poder descendente, sin embargo, como son tantos, pueden hacer desobediencia, ¿verdad? Pueden abstenerse, votan, y eso es un poder, pero claro, no es un poder que vaya hacia abajo, sino que son los poderes ascendentes que tiene, que expresa bueno. Y si consiguen tener conciencia, sabiendo que son muchos, incluso pueden no cumplir cuestiones judiciales o desacatar.
En la capa basal igual, los que gestionan el territorio son los WAPs, los que lo planifican, los que lo distribuyen. Pero ¿qué pasa? Que cuando los hispanos son tantos también pueden confrontarse, porque al ser muchos también tienen un poder ascendente. Y entonces pueden hacer huelgas, están en la producción, pueden no contribuir, pueden no tributar, ¿verdad? Pueden hacer fraudes, sobre todo si empiezan a darse cuenta de que igual no están pues reconocidos en lo que merecen, porque en teoría, no en teoría, son iguales que los otros. Aquí de lo que se trata es de decir que, por lo mismo que decían los católicos, que por muy rubio y alto que seas, no eres mejor que un morenito bajito, porque también, bueno, es por describirlo tal y como nos describe, describe la leyenda negra en general a los hispanos, ¿verdad? Bueno, y en la capa cortical igual, si un montón de hispanos están en el ejército. En los altos cargos no, pero ahí están dentro del ejército y tienen armas, tienen poder. Y el poder federativo de la capa cortical lo tienen los WASP, pero también están ahí metidos porque tienen muchos comercios los hispanos, igual que los chinos también tienen, pero y eso también es un poder que es ascendente, que contrarresta, ¿no? El de los pocos WASP, que cada vez hay menos, ¿verdad? Bueno, pues esto es el colofón, esto es lo importante. Podríamos decir, los WASP se van a dar cuenta de que hay muchos hispanos y que les tenemos que dejar hablar en español, pues así por las buenas. Pero, ¿qué pasará? Pues supongo que no, que este poder que ya tiene, poder ascendente que tienen los hispanos, pues igual tienen, no vamos a decir que vaya a haber una guerra civil, ¿verdad? Desde luego que no, pero desde luego que va a tener que ser pues por presión, por haciendo fuerza, como pasa siempre, porque esto es una dialéctica, ¿de acuerdo? Y es que cada vez, de Molins decía que los WASP cada vez tienen más hijos, y eso pasaba a finales del siglo XIX, pero es que ahora cada vez tienen menos, y los que tienen más hijos pues son los hispanos, ¿de acuerdo? Pasa un poco como lo que está ocurriendo en España ahora, pues con los católicos, que cada vez tienen menos hijos, y los musulmanes, que cada vez tienen más, ¿verdad? El paralelismo lo tenemos aquí. Como un día se cabreen lo que les está pasando en Francia, ¿verdad? Como se cabreen los que tienen más hijos, el estado de sitio de muchas ciudades francesas, pues puede ser que pase con los hispanos en Estados Unidos o dentro de poco en Cataluña, que es donde más hay, ¿verdad? Bueno, este es el colofón del libro, Muy bien, pues yo creo que es un colofón redondo simplemente para pues, redondear, valga la redundancia. Actualizado el censo demográfico en Estados Unidos a fecha de 2020, finales del año 2023, efectivamente hay más de 65 millones de ciudadanos estadounidenses que son de origen hispano. Y habrá 300, ¿Perdón? y habrá 300 millones en total, más o menos habrá, pues fíjate. Exacto. Está superando ya, hace 2 años era el 18,9% de la población total y ahora está ya en torno al 20%. El 67,6% de estos hispanos utiliza el español en el entorno familiar. Más cuestiones. Es el principal granero demográfico actualmente en los Estados Unidos. Es decir, es el tramo poblacional que más ritmo creciente tiene. Más cuestiones importantísimos. Dice aquí esta página que he consultado, el voto hispano será crucial en las elecciones presidenciales del año 2024, sobre todo en los estados de Florida y Arizona. Y atención también, estas cuestiones que efectivamente pues son fundamentales. Esta estadística yo creo que está sacada del Instituto Cervantes, pero bueno, los hispanos son más conservadores en cuestiones como el aborto, los matrimonios entre personas del mismo sexo y las personas transgénero. Digamos aquí que esto es fundamental a la hora de la competición en las urnas, porque la población afroamericana negra efectivamente se estaba decantando por el Partido Demócrata, pero esta circunstancia demográfica de los hispanos puede hacer tambalear pues, todos esos equilibrios políticos en Estados Unidos, ¿verdad? Y ya por último, pues tengo aquí efectivamente un testimonio del secretario de Educación de Estados Unidos, que es
Miguel Cardona, que es de origen puertorriqueño, ahí tenemos ya, y que está reconociendo problemas sistémicos en el acceso de la población hispana de Estados Unidos a los estudios de grado superior universitarios. Entonces aquí es donde estamos viendo, simplemente he cogido este caso porque no es cuestión ahora de meter todas las estadísticas, bueno, pues como un ejemplo de efectivamente dificultades que afectan a estas poblaciones por muchísimas otras razones. Hay ideología, pero evidentemente, bueno, pues esto podríamos continuar con la conversación, Joséchu, pues 2, 3 horas más. Pero yo creo que hemos redondeado a 1 hora. ¿Quieres Sí, más. poner una última guinda al pastel o cerramos Pues, ya? pues yo creo que lo que me dijo nuestro común amigo David, pues tiene mucha enjundia, ¿no? Yo creo que si que lo que pongo yo en el libro o lo que está diciendo otra mucha gente, ¿no? No solo por lo que si se lee el texto de es Estados Unidos un país racista, sino que hay otras voces que están señalando que esta situación es insostenible, que no tienen por qué un grupo étnico que se cree pues yo qué sé, con patente de corso para organizar, ordenar y para subyugar, ¿no? A los demás, pues para hacerles ver que eso no puede seguir así, que lo que decían los católicos, como Acosta, como Victoria, pues tiene mucha más enjundia, vamos, es lo que ocurre y no lo que decían estos poligenistas, estos protestantes, estos calvinistas, estos que se creen que es el pueblo elegido y que tienen destino manifiesto. No, señor, no. Aquí el que tiene fuerza, es al final el que se lleva el gato al agua. Y los hispanos pueden tener mucha fuerza, porque cada vez son más y como se organicen, los WASP lo van a tener claro. Muy bien. Sabes que se nos ha quedado un tema pendiente, no sé si exponértelo porque entonces ya prolongamos la conversación, pero quizá pues ameritaría otro capítulo, que es el tema de Black Lives Matter en toda esta situación. Bueno. Pero yo creo que podemos cerrar en este punto la conversación. Por favor, Joséchu, vuelve a mostrar en pantalla en la portada de tu libro. Vamos a recordar que en la caja de descripción del vídeo pongo los 2 enlaces, el enlace a Amazon España para adquirir este libro, además a precio, bueno, pues módico, bueno, maravilloso el precio. Y el enlace para adquirirlo en Estados Unidos. Yo lo voy a dejar bien aclarado, bien precisado en la caja de descripción del vídeo. Ahí está Joséchu. Bueno, pues con esta invitación a la lectura pausada, calmada y reflexiva de esta investigación de José Luis Pozo Fajarnés, nos despedimos de todos vosotros, no sin antes recordaros, por supuesto, que os apuntéis, que siguen abierta la convocatoria para los cuartos encuentros forjados, que es un momento pues, extraordinario para juntarnos y pasar un fin de semana, aparte de divertido, pues también instructivo, de la mano de la filosofía política más potente del presente. José Luis, muchísimas gracias por tu compañía esta tarde. Muchas gracias a ti, Paloma. De verdad que me encanta estar compartiendo contigo este rato y en este contexto de tu programa Fortunata y Jacinta, que lo haces de maravilla, ¿eh? Y además es que es normal que cada vez tengas más usuarios, oyentes o visionarios, videntes. Audiovidentes. Bueno, no sé qué. Bueno, Joséchu, se me ha quedado ahí la cosita esto del Black Lives Matter. A lo mejor te llamo un día y nos preparamos con calma un programa a la limón, los dos, para trabajar el tema este. Me Y parece muy bien. de momento, queridos seguidores y mecenas del canal, nos despedimos como siempre a la usanza de Chunchi. Si no conoces al enemigo ni a ti mismo, perderás cada batalla. Hasta luego. Hasta luego, José Luis. Chao, chao.